Probando, probando. Creo que ahora sí. Hola, ¿qué tal, Joost? ¿Y Santiago? ¿Hace cuánto que no te veo? A ver, que voy a quitarme wifis y cosas que luego va mal si no. Esto fuera. Hala, espera. Lo dejo puesto. ¿Qué tal? Sí, sí, así a voz de pronto. No sé hablar a estas horas. Creo que sí, creo que faltan poquitas cosas. Días, porque no sé si llevo 4 días. Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Joost, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta la semana?
Muchas gracias, yo bien. Bien, bien por aquí. Madrugando. Es la primera vez que hago un stream tan prontito. Digo, hay que probar aquí todas las horas. A ver dónde hay también gente que le agrade escuchar música a estas horas. Bueno, a ver. Eh, Pues Santiago, de mis padres. Mis padres tenían muy buen oído y, y así me lo pasaron. Hombre, luego había que trabajar mucho, tocar mucho, escuchar mucho, todo eso también cuenta, pero lo que es tener oído, pues da bastante juego, ¿no? En la música y te ayuda mucho, la verdad que sí, eso sí. ¿Qué tal haces, Santiago? ¿Tú eres de México? Si no mezclo personas, porque Darío era argentino y tú creo que eras de México, ¿puede ser así? Sí, vale. ¿Y qué tal hace por allí? Bueno, yo ya no sé si es por la noche, creo que es altas horas de la noche allí o no, o me equivoco. ¡Ostras! ¡Qué tarde! ¿No madrugas?
¿Y qué estabas leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Algo policíaco, de misterio? A ver, estuve sacando unas canciones a la guitarra, a ver si me acuerdo y las toco al piano. Mientras me cuentas, las tengo aquí. Sí. De medicina. ¿Y eso? ¿Tú eras diseñador, o sea, diseñador? ¿Tú elegías? Alguien me contó que elegía los escenarios y todo eso. ¿Eras tú? Si mal no recuerdo. No, era... Creo que era Berto. ¿Conoces? ¿Conocéis esta canción? A Million Dreams. El Gran Showman.
Pues... Bueno, me gusta un poco de todo. No tengo así una preferencia fija. Me gustan muchas cosas. El jazz puro y duro no me gusta demasiado. ¿A ti qué es lo que más te gusta, Santiago? ¿Qué tipo de música te gusta más? Y buenos días, Joost. ¿Qué tal va la mañana? ¿Cómo va la mañana, Joost? ¿Todo bien? How is it going in the morning? La música clásica es lo que más te gusta, Beethoven. Beethoven, lo que pasa que ahora quien lo escuche por aquí pues va a decir, me voy a dormir. Nos estamos aquí despertando.
También sé, hace mucho que no toco, pero esta que es muy conocida la tengo que repasar porque hace un montón que no la toco. La conocerás también, ¿no, Santiago? Bueno, etcétera. No, la tengo que recordar. Esa está muy, muy bien. A ver. Vamos a ver un momento. Aquí no estoy. Bueno, pues ¿qué tal estáis? Yo estoy en España, sí. I'm in Spain. So, Joost, you are delivering the oranges and you are enjoying working. That's great. Can you translate it in Spanish? Yes, está repartiendo naranjas. Puedes decir, estoy repartiendo naranjas. Muy bien, Santiago. Nos vemos ahora en un ratito. A ver, ¿qué quería tocar aquí? ¿Alguna otra? Esta ya la he tocado. Había otra. Ah, sí.
Bueno, ¿qué tal vais? How are you doing over there? Do you enjoy? Do you know the songs? Hello. Yes, thank you. It's a Women's Day. Women's Day. It is. Street Tracer. Street Tracer. Street Tracer. It's difficult to say it to a Spanish woman. And yes, I didn't know if it was like an international date for women. Thank you. And I send many many greetings or many, yes, say hello to all women. Es el Día de la Mujer, me están diciendo por ahí, que yo no sabía que era un día internacional, ahora me entero. Así que bueno, pues feliz Día de la Mujer a las mujeres que estén ahí. Y uy, gracias, thank you. And because of the Women's Day, I'm going to play this. Por el Día de la Mujer. Señorita, tenemos ahí. Señorita, tenemos ahí. Señorita, tenemos aquí. ¿Cómo estáis? Santi, ¿ya volviste? Me alegro que hayas vuelto prontito. A ver, esta canción era la de... vamos a tocar ahora una de Amélie. Creo que es de Ludovico también. A ver si me acuerdo.
Bueno, algo así, no me acuerdo muy bien. Gracias. Notting Hill. A ver. Gracias. Thank you. Merci beaucoup. Muchas gracias a todos. This song is very I mean, it's dedicated to women because its name, I guess, it's she. So, esta canción viene fenomenal para el día de hoy porque es el Día de la Mujer. Así que, bueno, por ese motivo... ¡Ay! Creo que no me estabais escuchando bien. Ahora me oiréis mejor. ¿Vale?
¡Hola! ¡Cuánta gente! ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Muchas gracias. Madre mía. ¿Esto es todo para mí? Bueno, bueno, bueno. Sí. Say you, say me. ¿Qué ha pasado? Gracias. Gracias a todos, sí. Ludovico, sí. Gracias a vosotros. Thank you. Gracias.
a todos. ¿Cómo estáis todos? Thank you. Gracias. ¿Cuánta gente? La La Land. Muy bien. Bueno, qué subidón todo el mundo. Thank you very much, all of you. Today it's Women's Day. Hoy es el Día de la Mujer, así que bueno, qué mejor que una mujer esté aquí tocando el piano. Felicidades a todas las mujeres. Congratulations and happy day for all women. Y bueno, podéis seguirme en YouTube, tengo un canal, por si estáis enamorados de mi piano, no de mí, y me podéis seguir por allí si queréis. You can follow me in YouTube channel, ¿vale? Bueno, a ver... Gracias, thank you. Gracias. A million voices. A million dreams. Bohemian Rhapsody para David.
es come lleno, depende de cada uno. La verdad que no hay una ciencia exacta. Hay mucha gente que me pregunta, ¿y cuántos años llevas tocando? ¿Y cuántas horas hay que tocar? Pues depende mucho de las habilidades que tengas bueno, pues del talento que tengas. Hay gente que a lo mejor en una hora hace ya lo mismo que otra persona que necesita 4 horas. Así que bueno, depende. No sé si esta es la del último mohicano, ¿eh? Me la habéis pedido por ahí, no sé si es esta. No, esta es... Ay, ¿cómo era la del último mohicano? Que me suena, pero no caigo. Pues ahora fíjate que es conocida la de Nouveau Bianche y se la he enseñado yo a una alumna mía, pero ahora no caigo. Ahora no caigo cuál es. Sé que tengo otra de Ludovico, aunque no me la sé muy bien. No sé. Bueno, la tengo que ensayar un poquito mejor, ¿vale? Ay, ¿cuál era? Sí. Ay, a ver si... Nunca la he tocado, ¿vale? La de Shadow, de Lady Gaga. ¿Is that the last one in the film? Eh, no la he tocado nunca, ¿eh? Algo así, ¿eh? Y ahora no me acuerdo. Bueno, gracias, Arkenen. Pues bueno, la he sacado ahí un poquito de oído. Creo que se ha reconocido. Bueno, a ver si... A ver. He leído ahí algo a ver, ¿qué me habéis puesto? Sí, a ver, voy a tocar una... Ennio Morricone.
De nada, a Muskina, que... ay, sí, el aleluya. No, pensaba que me decías el aleluya también. También me lo sé. Que ¿de dónde venís? ¿De dónde venís todos? ¿Quién os ha traído aquí? Gracias, gracias. Despacito, vale. Lo que pasa que, bueno, ¿de dónde venís todos? Ángel Martín, ¿y quién es ese? Vale, lo buscaré. Ha sido mi ángel. Decirle algo. Gracias. Ah. Ahora no caigo. Tengo que buscarle. Thank you, Joost. ¿Ah, sí? Lo veré. Pues, Raimundo, algo para mejorar la lectura de partituras, pues eso es practicar y practicar. Tengo, aparte del canal que os he contado de Eira Piano, se llama Eira Piano, y ahí podéis escuchar muchas canciones muchas canciones. He sacado también la de... ay, a ver si conocéis esta. Ahora la sigo tocando. Pues te contaba que en Eiramus, todo junto, Eiramus, pues mira, lo voy a poner aquí. Eiramus, ahí tenéis... uy, espera, no, que no me deja. Bueno, pues nada, no me deja. Eiramus, como Eira Music, pues ahí tienes cómo aprender música desde cero. Y luego en Eira Piano tienes canciones varias, muchas que he grabado, he ido grabando estas canciones, ¿vale? Entonces, a ver si conocéis esta, yo creo que sí.
sigue así. A ver, que tenía en la cabeza que quería tocar otra. Esta. Muy bien. B de V. De Shrek. Sí. Hola, Rosa. ¿Qué tal? Feliz día a la mujer, ¿eh? Que no he dicho nada. Lo he dicho antes, que no estabais. Muy feliz día de la mujer y happy Women's Day to all women. So, aquí tengo. A ver. Tengo aquí unas canciones que vais a conocer, porque hay una de. Sí. A ver, ¿cómo era esta? Gracias. Gracias, el buchardo. Bueno, decirle a Ángel Martín, creo que se llamaba así, que muchas gracias. A ver si alguien se lo dice, ¿vale? De parte de Ir a Piano, que 1.000.000 de gracias. Bueno, pues todos los días no, porque no me lo quiero tomar esto como una cosa de venga, 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 ahí a la ganancia y todo esto, sino que, bueno, pues un poco según me sienta, ¿no? Lo quiero hacer también como disfrute, no como una vía de querer ganar, ganar. No sé si me explico. Entonces, estoy tanteando también a ver qué horas. Parece que las 5 también va bien. Las 5 hablo en España. No sé de dónde me escribís todos. A
que quería tocar la de esta. Pues sí, voy a flipar. Londres. España. A ver cómo era esto, ya me he perdido. Voy a tocar también de Mecano, que como hay muchos de... ¡Hala! Moscú, Rusia, madre mía. Si sois de todos lados. Qué polifacético este Ángel Martín, que... ¡Cuánta gente! A ver, si conocéis esta también. Momentito, así. A ver. Ahí había una de Michael Field que he tocado. ¿Cuál era? ¿Cuáles son así las conocidas de Michael Field? Ahí la tengo en el canal. En el canal de Eira Piano. ¿Cuál era? No me acuerdo. Decidme alguna. No era Tubular Bells. Era una cantada. Ay, no me acuerdo. Decidme alguna más. Y hay algunas que me pedís que... Ah, Moonlight... Esa. Moonlight Shadow. A ver cómo era.
mucha suerte a tu hijo. KR4. La de Claro de Luna la tengo que ensayar porque hace muchísimo que no la toco. Sé que el principio es así, pero me voy a parar enseguida. Etcétera. Sí, la verdad que creo que podría seguir, pero pensaba que no me iba a acordar. Bueno. Otra de Beethoven. ¿Esta la conocéis? Esta es para Lisa. Esta es de broma, ¿no?
había pedido Scorpions por ahí, pues es que, y si me dices alguna muy conocida, la busco, pero tiene que ser muy conocida, si no solo sacaré un trocito. Que me ha estado insistiendo, me lo ha pedido ahí 2 veces, no me acuerdo quién es. A ver, aquí tengo más. Pero decidme, a ver, no sé si de... Es que me estáis aquí poniendo, ponedme Scorpions y la canción, porque si no, no sé si me pedís nuevas. La de La La Land la he tocado ya antes, creo. O no, a lo mejor no. La de, me habíais dicho de Scorpions, Wind of... Voy a buscarla, a ver. Ahora os he perdido. Voy a ver si luego os encuentro. Solo voy a buscar esta. Que si no, me lío aquí a buscar. A ver. Scorpions. ¿Dónde está? Aquí está. Vendrán anuncios, así que... ¿Esto qué es? Bueno, yo creo que la conozco. Sí que me suena. A ver, un momentito. Que enseguida estoy con el piano. Voy a subir voz. Fueron afectados. Anuncios. Esta es una versión, no es de ellos. Aquí está, la original. La voy a escuchar un poquito para sacarla mejor. Sí, creo que me acuerdo, a ver. Más o menos. Vamos allá. ¿Dónde estáis? Aquí. Venga, sí, luego toco la de Tears in Heaven, que esa también me gusta. Algo así, ¿eh?
pasado? Que se ha cortado. Qué susto. ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? Bueno, no la he tocado nunca. Yo creo que no la he tocado nunca. Y espero que haya salido. Me habíais pedido... A ver, luego de Shakira. Dime alguna de Shakira, Street Tracer. Gracias, Pablo. A ver si me puedo conseguir... Sí. He comprado muchos micros, pero no me van bien o no lo sé hacer yo bien. Gracias por el halago. Lo sé. Pensaba que habías dicho que es una pena, sí. Es una pena de micro. Si me enseñáis... Gracias. Espero poco a poco. No lo hago desde el PC, lo hago desde un iPad que es antiguo. Tengo varios iPads nuevos. ¿Dónde está el otro? Tengo... Ay, perdón, que me voy. ¿Dónde estáis? Aquí tengo uno, aquí tengo otro y son de los... Hay uno Air, hay otro Pro, pero no me hago con... no me hago con la tecnología. Entonces tengo este churro de micro. Tengo otro micro que es muy bueno y que no logro... Aquí está. Que no logro emparejar bien porque va por USB y se oye muy bajito. Si alguien me dice cómo utilizar este Rode, se supone que es un buen micro. Pero no. Me puede él a mí, con lo cual me veo con este microfonillo de churro. Ay, ¿me estáis viendo? Sí, me veis bien, vale, que me veía yo aquí partida. El modelo de Rode, no sé, de Rode, lo he comprado en Amazon. Imagino que sí. Claro, es que, bueno, a un iPad lo puedo conectar con un conector, pero ya os digo que estoy ahí, pez. Un mini amplificador. Debería comprar, ¿no? Una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El aparatillo este para poder... Sí, para poder amplificarlo. Quería evitar usar el PC también por el ruidito y tal, pero... No suena muy allá. Si tienen razón. Fuchichito, gracias por... gracias por el ánimo, pero es verdad que una tarjeta de sonido, gracias, Raidmundo. Podría sonar mejor, sí, soy consciente. Así que os agradezco que estéis ahí a pesar de que el sonido sea un poco lata. Así que...
gracias. Gracias, Babio. Ay, de verdad, me vais a... Bueno, ya estoy llorando. Mm, Muchas gracias, por... Ay, me pongo tonta. Muchas gracias por todos los comentarios, porque para mí es muy difícil lo del tema de la tecnología. Así que os lo agradezco muchísimo, ¿eh? Me anima mucho a seguir porque mira que he comprado cosas y tal y bueno, pues muchas gracias. Ya os preguntaré. Gracias. Gracias Raimundo y gracias a todos. A Blue, Iván, Pablo. Gracias por los ánimos. La verdad que ha sido un chute mira, el lunes pasado justo hace una semana me vacunaron, pero esto me inyecta todavía más motivación y más de todo. Sí, la tecnología también es como el piano, que muchos me decís, yo tendría que preguntaros, ¿cuántos años lleváis con la tecnología para entenderla? Gracias, gracias. Hasta pronto los que os vayáis. Y sí, no, yo ya he llorado, lo siento. En el Día de la mujer llorona, yo, quiero decir. Bueno, pues a ver. Eso, Babio. Gracias.
hasta pronto. Persifur. No, Persisurf. Ay, espera, a ver si tengo papel. Que estoy aquí con el moquito de... En fin, vaya llorona. Estoy sensible. Eso que dicen que los músicos somos sensibles, bueno, no sé. Será eso. Aquí hay... A ver. Tengo una que estuve tocando con la guitarra y cantando, pero no es lo mío. ¿Cómo era esta? Ah, vale. Sí, sé cuál es. Pero es que quería... Sí, un momentito. Ay. Me habéis emocionado. Ha sido culpa vuestra. Gracias, Babio. Gracias. ¿Cuánta gente hoy? Claro, tenía aquí una media de bajita estos días, que he empezado hace poco, y de repente me ha asustado con toda la llegada. No, hombre, es un lloriqueo malo. A ver, ¿cómo era esta? Sí. No, pero esta no es la que quería yo tocar. Esta ya la he tocado antes. Esta, perdón. A ver, que me lío. Me liáis. Muchas gracias. Gracias. Villamillón. No, Villamillion. Muchas gracias. Mira, esta me gusta mucho.
No sé si la conoceréis, yo creo que no la conocéis. A ver quién la conoce. No es muy conocida, pero a mí me gusta mucho, que me habéis preguntado por ahí que cuál me gustaba más. A ver. Sí. Ay, me he perdido. Pearl Harbor. Muy bien, lo han dicho por ahí dos que he leído yo. Alex y Paul, ¿no? Muy bien. Esa me gusta mucho, mucho. Bueno, esa está también grabada, así como otras muchas canciones que he tocado en Eira Piano, como he dicho antes. Aprovecho también ahí a publicitarme, a que me sigáis por allí. Ya como me sigáis 10, 15 o 50 más, ya lloro todo el día, ya no me veis aquí en unos días. Me quedo llorando aquí sola. A ver, venga, Beatles, que me habéis pedido ya antes. ¿Algo, something? Sí, venga. Pero no es una que se llame something, ¿no? Me sé varias, a ver por cuál empiezo. Sí, Paco, te lo has perdido. Gracias, KR4.
Gracias, Elena. No sé lo que es eso, pero suena bien. Gracias, Elena. Bueno, con que te guste a ti, me vale. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo aquí tengo pila, aquí me dais energía vosotros. No yo a vosotros, vosotros a mí me la dais. Ah, vale. No, gracias yo a Ángel. Buenos días, Guillermo. Muy bien, Babio. La lista de Schilder luego va. ¿Cómo se hace lo del traductor? No sé muy bien si se puede hacer fácilmente. No tengo ni idea, porque en YouTube sí que sé, en mis explicaciones que hago de cómo colocar las manos en el piano, de cómo en Eiramus enseño a estudiar música desde cero patatero. I'm telling you that I don't know how to translate it here in Twitch, because I do it in my 2 channels I have in YouTube. In YouTube I have Ira Piano and also Eiramus, like Ira plus music all together, Eiramus, and I know how to put the translation over there.
pues no sé, a ver si doy con ello. Bueno, pues nada, que bien. Ah, sí, iba a tocar la de la lista de Schindler. Esa es muy tristona. Tenéis que preparar los pañuelos. Yo ya he llorado, ya tengo mi cupo ahí. Gracias por la música, sí, lo has dicho bien. Street Tracer? Yes, it's like that. You know Spanish. Yes, you know a lot of Spanish. Bueno, gracias, chicos. Gracias. ¿Cuánto color hay en mi página, en mi canal hoy? Así mola mucho. Muchas gracias. ¿Esta dices? Raimundo.
A ver, que me están gritando ahí Amelie. De Amelie, es que, a ver, estoy tocando una, pero no sé si hay otra. Espera, que me he ido. Un segundito. Tengo una como que toca el acordeón. Y me voy a ir en breve. Que ya llevo aquí un par de horitas por lo menos. A lo mejor son pocas para otra gente. Pero, a ver, es que aquí hay varias. Esta no me va a ayudar. ¿Cuál de Amelie? Ahora no os estoy leyendo, pero ahora, a ver si vuelvo. ¡Ay! Jolín, con los anuncios. Es que hay un montón. Esta me suena. A ver si la puedo tocar un poquito. Y os quedáis contentos. A ver. Si la puedo tocar un poquito. ¡Uy! Que me oigo a mí. Y os quedéis. Pero esa no me... ¿Esta? A ver, ¿cómo es? Es que no... Me lo estoy inventando, es que no la tengo que escuchar mejor porque hay otra que me suena que es la de la... algo así, ¿vale? Algo así, a ver si se quedan contentos los de Amelie. Luego, canciones mías, pues mira, yo no me... No me siento compositora, pero bueno, pues sí he hecho cositas. A ver si os gusta. A ver. Las tengo también en Eira Piano, ahí tengo un montón, ¿vale? La Llorona no sé cuál es. ¿De quién es? Que lo habéis puesto más arriba. No sé. A ver, más que tengo. Ya os digo que en Eira Piano de YouTube tengo ahí un montón. Tengo unas cuantas que además he compuesto sobre todo estos últimos meses y con lo de coronavirus y eso, pues cuando ha fallecido alguien sobre todo y también no fallecidos, pero sí he dedicado algunas. Bueno, ahí tenéis unas cuantas. Gracias. Bueno, suscribir. Creo que no podéis suscribiros todavía, ¿no? Yo no sé si este es el quinto día que hago stream. A ver, que me estabais pidiendo, ya es la última que busco. Que aquí mientras estoy con esto, a ver si puedo buscar la de... Me habéis dicho La Llorona. Que no sé. A ver, no, gracias. La Llorona. De Chabela Vargas. A ver.
Vamos a ver si me suena. Si no son muy conocidas no me van a sonar y voy a sacar un trocito, un fragmento, ¿ok? If it's not very popular, I would just play a little bit of it. La cuenta online BBVA no te pide nada. Anuncios. Cero comisiones, ni nómina, ni recibos, nada. Enseguida Esto es de tocamos verdad. La Llorona. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Camposanto. No la he escuchado nunca, qué bonita. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Camposanto. A ver, voy a sacar solo ese trocito, ¿vale? Que si no... Las flores A ver. del Camposanto. Algo así creo que es. Algo así. Esta es la cadencia andaluza, ¿vale? Que es como la de poropopo, poropo, pero poropo, pero poro. Pues suena el comienzo. Bueno, pues muchas gracias. Solo he sacado un trocito para que os quedéis ahí contentos. Ay, bueno. Pues nada, que ahí estáis todavía un montón. Cosa buena para mí y cosa buena para vosotros, espero que esté siendo. Contentos os quedáis, me alegro muchísimo. Sí, voy a descansar. Me da penita porque dejaros ahí... Bueno, seguro que tenéis 1000 cosas que hacer también. Así que valoro muchísimo valoro muchísimo vuestro tiempo aquí. Eso significa que os ha gustado. Porque ya últimamente lo que hacemos es, en cuanto algo no nos gusta mínimamente, cambiamos rápidamente a otro sitio. Así que, bueno, regalazo para mí, de verdad. Y 1000 gracias, decídselo por favor todos a la vez. Gracias de parte de Eira Piano, que ha sido un lujazo por lo que veo para vosotros, por lo que os leo y para mí multiplicado por 10. Muchas gracias a vosotros. ¿Y cuándo voy a estar? Buena pregunta, porque antes comentaba que no me muevo por el venga, voy a ganar, voy a estar online. Aparte... Llevo muy poquito en Twitch, yo no sé si llevo... Pero en general, además, no conocía Twitch. Cuando me lo dijo Chimo, un compañero, que él me ha ayudado y me ayuda algunas cositas de edición y eso en YouTube, porque ya habéis visto que estoy bloqueada, pues él me dijo, es que tú eres carne de cañón y tú irías muy bien en Twitch. Y yo, ¿pero eso qué es? Y hasta que... Eso, a Chimo se lo diré, sí. Hasta que no me insistió varias veces, como vosotros con las canciones,
no le hice ni caso, porque me dijo lo de Twitch varias veces y ya me volvió a decir y ala. Y bueno, pues me asomaré por aquí, está pendiente si le habéis dado a seguir, pues gracias, sí, se lo diré a Chimo. Le voy a poner aquí, a ver si puedo hacer una captura. A ver, que como seguís... Hello, hello Portugal. Bueno, sí, espero veros. Entonces, pero bueno, que me gusta muchísimo pasearme por aquí. Ayer, por ejemplo, estuve tocando la guitarra un poco, que no es lo mío, pero me gusta cambiar y me gusta no estar... Sé que aquí se pueden poner horarios y puede ser todo como muy... Y a vosotros eso sé que os ayudaría mucho. Pero soy un pájaro libre en ese sentido y ya entraré. Ya entraré cuando me sienta con muchísimas ganas, como hoy me pasaba, y así. Y porque lo que quiero es dar lo mejor de mí. No quiero darlo todo cada día, de cualquier forma. Quiero dar lo mejor de mí. Se lo diré a Chimo. Ya se lo he dicho de alguna forma. Así que lo dicho. Un besazo a todos. eh, con el triángulo. ¿Y el triángulo ganará lo mismo que los demás músicos? Eso a veces lo hemos bromeado así entre los músicos. Un besazo, Babio, y un beso a todos. Encantada de amenizaros un ratito de vuestro lunes. Que paséis muy buena semanita, buen comienzo de semana. I hope you are starting a very nice and new week. And see you soon. Muy prontito, nos vemos a todos. Bueno, para un besazo. Y lo dicho, que feliz Día de la Mujer. Happy Women's Day to all of you. Y see you very soon. ¿Ok? Gracias a todos. Chao. Hasta pronto. Espero veros pronto.